Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo de la televisión, donde la delgada línea entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más difícil de distinguir, pocas historias han despertado tanto revuelo como la que rodea a Mahsine Maravet y Cenk Torun, protagonistas de la exitosa serie Saret. La trama que ambos encarnan está cargada de pasión, tensión y emociones contradictorias, una narrativa que parece haber trascendido el guión para instalarse en la vida real. Los espectadores no solo siguen con devoción cada capítulo, sino que también se han convertido en detectives improvisados, analizando miradas, silencios y gestos para intentar descubrir si la química que destilan en pantalla es únicamente fruto de la actuación o el reflejo de un vínculo mucho más profundo. La pregunta flota con insistencia: ¿hay un romance oculto que late tras las cámaras? Durante los últimos meses, portales de entretenimiento y revistas de farándula han alimentado una corriente constante de rumores. Fotografías tomadas entre tomas, donde se los ve compartiendo risas, confidencias y momentos de evidente cercanía, fueron suficientes para encender las alarmas. Las redes sociales hicieron el resto, usuarios editando vídeos al detalle, pausando entrevistas, ampliando gestos y buscando en cada palabra una pista definitiva. Algunos aseguran que el brillo en los ojos de Cenk cada vez que Mahsine entra en la sala no puede ser fingido. Otros analizan la forma en que ella elige sus respuestas cada vez que lo mencionan en conferencias de prensa. ¿Estamos frente a una simple estrategia narrativa o la historia de amor de Saret está desbordando los límites de la ficción? Los tabloides turcos no tardaron en amplificar el murmullo. Columnistas llegaron a escribir frases tan sugerentes como: "Lo que vemos entre Mahsine Maravet y Cenk Torun supera la química profesional. Es una chispa que ni los reflectores pueden ocultar". Pero también aparecieron las voces prudentes. Analistas de medios y críticos recordaron que los actores están entrenados para transmitir emociones con absoluta verosimilitud. En su opinión, el público tiende a proyectar sus propias fantasías románticas sobre quienes interpretan papeles tan intensos, olvidando que cada beso, cada caricia y cada discusión filmada en Saret responde a horas de ensayo, coreografía y repeticiones bajo la mirada de directores y productores. Aquí surge una reflexión inevitable: ¿dónde termina la fascinación del público y dónde comienza el derecho a la vida privada? Mahsine y Cenk, más allá de ser figuras públicas, son profesionales que merecen respeto. Rumores infundados pueden erosionar reputaciones, tensar relaciones laborales y afectar la salud emocional de los involucrados. Los especialistas en comunicación advierten que el consumo irreflexivo de chismes puede tener consecuencias reales, no solo en la dinámica entre los protagonistas, sino también en la percepción que la industria construye alrededor de ellos. Quienes conocen de cerca la mecánica de Saret aseguran que, a pesar del magnetismo que se observa en pantalla, la disciplina reina en cada jornada de rodaje. Los abrazos, las discusiones cargadas de pasión y las miradas sostenidas están cuidadosamente calculadas para transmitir al espectador la intensidad dramática que tanto atrae. Sin embargo, los fans no dejan de señalar lo mismo. Hay algo en la naturalidad de esas escenas que resulta difícil de catalogar como solo actuación. Esa sensación de realismo es lo que mantiene viva la especulación, incluso cuando los más cercanos al rodaje insisten en que todo se mantiene dentro del ámbito profesional. En Twitter, Instagram y TikTok, la discusión está más encendida que nunca. Los autodenominados creyentes afirman que las pruebas son claras: gestos fuera de guión, complicidad en entrevistas y una energía que rebasa los límites de la ficción. Del otro lado, los escépticos piden cautela,
No confundamos talento con romance. Son actores, y su trabajo es convencernos. Lo curioso es que, en medio de esta confrontación digital, la popularidad de Esaret se ha disparado a niveles inesperados. El morbo, la duda y el deseo de encontrar respuestas han convertido a la serie en uno de los temas más comentados de la temporada, demostrando cómo el interés por la vida personal de los actores puede potenciar el éxito de una producción. Lo que sucede con Massine y Zenk no es un episodio aislado. Representa un fenómeno recurrente en la cultura del espectáculo, la tendencia de las audiencias a desdibujar las fronteras entre ficción y realidad. Las historias románticas en la pantalla generan un deseo colectivo de que esos amores también existan fuera del guión. La socióloga Aisé Karadeniz lo explica así: los fans buscan prolongar el relato. En su imaginación, los personajes no se apagan con el último corte de cámara, sino que continúan viviendo en la piel de los actores. Esa ilusión es poderosa, pero también peligrosa, porque reduce la complejidad de los intérpretes a una única narrativa romántica. Hasta el momento, ni Massine ni Zenk han ofrecido declaraciones directas que confirmen o desmientan los rumores. Ese silencio ha sido interpretado de dos formas opuestas. Algunos creen que si no existiera nada, lo hubieran negado tajantemente, otros interpretan la falta de respuesta como un gesto de madurez y un intento de proteger su intimidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que cada día sin respuesta alimenta nuevas teorías, vídeos virales y debates interminables en la esfera digital. Más allá de las conjeturas, lo innegable es que Esaret ha conseguido trascender las fronteras de la ficción gracias a la conexión entre sus protagonistas. La trama escrita por guionistas se complementa con la imaginación del público, que insiste en escribir capítulos paralelos sobre la vida real de los actores. ¿Es esta la clave del éxito de la serie? ¿Hasta qué punto el interés en los actores fuera de cámara potencia la fidelidad de los espectadores? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Massine Maravet y Zenk Torun esconden un romance verdadero o todo se reduce a talento actoral? Si disfrutaste de este análisis y quieres seguir explorando los secretos mejor guardados de la farándula turca, suscríbete ahora mismo a MR Magazine. Activa la campanita, regálanos un me gusta y, si deseas apoyar de forma especial a nuestro equipo, pulsa el botón unirse. Tendrás acceso a contenido exclusivo, debates en vivo y entrevistas sin cortes. En MR Magazine creemos que detrás de cada rumor hay una oportunidad para reflexionar, debatir, sobre todo, disfrutar del espectáculo con una mirada crítica. Tu participación es lo que hace de este canal una verdadera comunidad. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.